muy buenos días, padres de familia, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto tenerlos en las clases del día de hoy, viernes 3 de diciembre del 2021. Bueno, niños, échenle muchísimas ganas. Ya falta poco para que salgamos de vacaciones y puedan descansar. Recuerden que acabamos de entrar al mes de diciembre y ya falta poquitito para que ustedes puedan salir de clase, ¿sale? Bueno, les diré el material que necesitarán para la clase del día de hoy. En su primera actividad necesitarán su guía aplicados y su libro de ciencias naturales por si gustan apoyarse. En su actividad número 2 necesitarán su guía aplicados y en su actividad número 3 necesitarán su libro de ciencias naturales. El día de hoy solamente trabajaremos con la materia de ciencias naturales, pero con diferentes temas. Así que pongan mucha atención a cada una de las explicaciones para que no tengan dificultades al momento de realizar las actividades. Échenle muchísimas ganas, esfuércense al máximo como lo han venido haciendo hasta ahorita. El día de hoy terminamos con el primer trimestre, así que la otra semana ya vamos a iniciar con el segundo trimestre, así que felicidades por todo el esfuerzo que mostraron en todos estos meses de clases a distancia, ¿sale? Entonces, no se les olvide que el día lunes vamos a iniciar con un nuevo trimestre, así que sigan echando muchas ganas. Bueno, sin más que decirles, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Excelente, niños, vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de ciencias naturales con el tema implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. En esta actividad ustedes necesitarán su guía aplicados y posiblemente su libro de ciencias por si gustan apoyarse. Este tema lo trabajamos en la clase de ayer, así que pongan muchísima atención porque ustedes aquí analizarán cuáles son las consecuencias que se pueden venir o desarrollar si se tienen relaciones sexuales sin protección o a temprana edad, ¿sale? Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿cómo afectaría un embarazo no deseado a un adolescente o a una adolescente? ¿Qué consecuencias tendría para una adolescente o un adolescente el contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual? Porque todas las personas debemos estar informados sobre la sexualidad. Excelente, niños, hay que estar concentrados, por favor. Como les decía ayer, no se espanten por este tema, ya que esta información es necesaria para nosotros poder prevenir algunos riesgos, ¿sale? Sobre la sexualidad. Bueno, ayer les explicaba que las relaciones sexuales son la base para la reproducción humana. Recuerden que la reproducción humana es cuando se generan vidas nuevas, es cuando se generan nuevas vidas de seres vivos. Pero recuerden que para que se realice la reproducción se necesita el aparato sexual femenino y el aparato sexual masculino. Como les decía, las relaciones sexuales son la base de esta reproducción, pero antes de dar ese paso tenemos que estar informados para estar orientados y prevenir riesgos o también prevenir embarazos no deseados y los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que en la pubertad nosotros experimentamos distintos cambios, ya que la pubertad es una etapa que atravesamos de los 10 a los 14 años, donde atravesamos cambios físicos y cambios emocionales. ¿Cuáles son estos cambios físicos y emocionales que atravesamos? Recordemos que nuestro cuerpo va cambiando. Por ejemplo, aparece vello púbico y axilar, aparece la barba, aparece el bigote, la menstruación, la eyaculación, se ensanchan las caderas, así como también aparecen músculos en los hombres, crecen los senos en las mujeres, así como también crece el pene en los hombres, etc. Pero también atravesamos por cambios emocionales, por ejemplo, cambian los gustos, tu forma de ser, el carácter, etc. A pesar de que en la etapa de la pubertad, tanto los hombres como las mujeres ya están preparados para crear vidas nuevas, para generar la reproducción, el cuerpo de ambos aún es inmaduro. ¿Esto por qué? Porque aún no se ha desarrollado totalmente. Entonces, aunque en esa etapa de la pubertad ya son capaces de generar vida nueva, el cuerpo del hombre y de la mujer aún no está preparado para procrear un bebé. Pero ustedes se preguntarán, pero maestra, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden presentar
al tener relaciones sexuales a temprana edad o sin protección. A continuación les mencionaré algunas implicaciones o consecuencias que tienen el realizar relaciones sexuales sin protección o a temprana edad. La primera de ellas es el embarazo no deseado. ¿En qué consiste el embarazo no deseado? Aquí es cuando el hombre y la mujer aún no están preparados para procrear un bebé. No desearon quedar embarazados. Aquí la pareja no planeó este embarazo, por eso se considera un embarazo no deseado, y este surge debido a que se tienen relaciones sexuales sin protección a temprana edad y sin cuidado. Recordemos que en la clase de ayer les comentaba que un embarazo no deseado en la etapa de la pubertad o adolescencia se considera de alto riesgo, ya que la madre no está preparada aún para desarrollar una vida nueva en el vientre. Por lo tanto, pueden tener algunas complicaciones tanto la madre como el bebé al momento del embarazo. Por ejemplo, el bebé puede nacer antes de tiempo y con malformaciones o enfermarse e incluso morir en el vientre de la mamá. Así como también la madre puede sufrir algunos riesgos de enfermarse durante el embarazo o también de morir. Por eso se considera el embarazo no deseado un embarazo de alto riesgo en la etapa de la pubertad y de la adolescencia. Esto porque la madre aún no está preparada para procrear un hijo en su vientre porque su vientre va madurando aún, ¿sale? Recordemos que el crear a un bebé o procrear una vida nueva requiere de mucha responsabilidad, ya que se tiene que alimentar, cuidar, vestir, y esto requiere gastos. En la etapa de la adolescencia y en la pubertad, las personas que van a procrear esa vida nueva, ya sea el hombre o la mujer, suelen dejar inconclusos sus estudios y ponerse a trabajar debido a todos esos gastos que genera el procrear una vida nueva. Entonces, ahí dejan trunca su educación, o sea, no la terminan. Eso también sería una consecuencia de tener un embarazo no deseado a temprana edad, que debes de dejar tu educación porque debes de ponerte a trabajar para mantener en buenas condiciones al bebé. Recuerden que el crear un bebé o el crear una vida nueva se requiere de una madurez física, emocional y apoyo familiar. No es tan fácil, niños. Por eso, mejor hay que tomar precauciones y prevenir un embarazo no deseado. Otra de las consecuencias o implicaciones que puede tener el que realicen relaciones sexuales sin protección o a temprana edad son las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué significan infecciones de transmisión sexual? Estas son infecciones que se transmiten mediante líquidos, fluidos, semen, sangre, etc. Esto mediante relaciones sexuales sin protección, de manera sanguínea o perinatal. Existen diferentes infecciones de transmisión sexual, algunas son más comunes que otras. Por ejemplo, ayer les explicaba la gonorrea, sífilis, VIH-Sida, herpes genital, hepatitis C, virus de papiloma humano. Deben saber ustedes, niños, que algunas de estas infecciones de transmisión sexual no se curan, solo se controlan. Y algunas de estas son mortales. ¿Qué significa mortales? Que pueden llevar a la muerte, ya sea al hombre o a la mujer que ha sido contagiado de estas enfermedades. Pero ustedes se cuestionarán en qué consisten cada una de estas infecciones de transmisión sexual. A continuación se las explicaré. La primera de ellas es el VIH-Sida. ¿En qué consiste el VIH-Sida? Esta se le llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es una infección de transmisión sexual que es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana. Esta es mortal y no se cura, niños. Esta infección de transmisión sexual ataca el sistema inmunológico y esto le permite también atacar a las defensas de nuestro cuerpo, y cuando a nuestro cuerpo entra algún virus, alguna bacteria o microorganismo, nuestro cuerpo queda indefenso y no nos puede defender de estas enfermedades. Como les mencionaba en la clase de ayer, al principio esta infección de transmisión sexual no tiene síntomas, pero conforme va avanzando la enfermedad se van presentando estos, por ejemplo, algunas llagas
vómito, diarrea, baja de peso, etc. El VIH-Sida tiene 3 formas de transmitirse. La primera de ellas es mediante relaciones sexuales. Aquí es cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales sin protección y uno de ellos está contagiado y le pasa esa infección de transmisión sexual al otro mediante las relaciones sexuales sin protección. La segunda manera de transmitirse es mediante la sangre. Esto mediante transfusiones sanguíneas de una persona contagiada a una persona sana, o también si se comparten jeringas que utilizó una persona contagiada y la usa una persona sana, ahí se puede transmitir esta enfermedad, o incluso por parte perinatal. ¿Eso qué quiere decir? Que la madre se la contagia al bebé que está en su vientre. Esas son las 3 formas en que se pueden transmitir esta enfermedad llamada VIH-Sida. Recuerden que esta infección de transmisión sexual la puede contraer mujeres, hombres, adolescentes, niños, etc. Siguiendo con la explicación de estas enfermedades de transmisión sexual, seguimos con la enfermedad llamada sífilis. ¿En qué consiste la sífilis? La sífilis es una infección de transmisión sexual, la cual provoca una úlcera en la parte infectada. Esta infección de transmisión sexual es provocada por una bacteria llamada chancro. Recuerden que también esta infección de transmisión sexual tiene 2 formas de transmitirse: mediante relaciones sexuales sin protección y de forma perinatal, que es cuando la madre se la contagia al hijo que está en su vientre. Recuerden que esta infección de transmisión sexual al principio tampoco muestra síntomas, pero en la etapa final afecta a los nervios, los ojos y el cerebro. ¿Sale, niños? Siguiendo con estas enfermedades, tenemos la enfermedad de la gonorrea. ¿En qué consiste la gonorrea? Esta es una enfermedad de transmisión sexual provocada por la bacteria gonococo y tiene 2 formas de transmitirse: de manera sexual y de manera perinatal. ¿Qué provoca en las personas infectadas esta enfermedad de la gonorrea? Los hombres van a presentar ardor al orinar y una secreción blanca, y las mujeres pueden presentar complicaciones en su vientre. Los hombres también pueden presentar dolor en los testículos. ¿Sale, niños? Hay que poner muchísima atención con estos síntomas. Y finalmente, continuamos con una enfermedad de transmisión sexual llamada el virus del papiloma humano, abreviada con las letras VPH. ¿En qué consiste el virus del papiloma humano? Esta infección de transmisión sexual se transmite mediante 2 formas: de manera sexual, o sea, cuando se tienen relaciones sexuales sin protección, y también de forma perinatal, que es cuando la madre se la contagia al hijo que está en su vientre. ¿Qué provoca esta infección de transmisión sexual? Esta va a provocar pequeños racimos de verrugas blancas en el órgano sexual masculino y en el órgano sexual femenino. La mayoría de las veces el hombre es el que se la contagia a la mujer. Y la que desarrolla este virus de papiloma humano es la mujer, ya que se desarrolla en el útero y la mujer corre el riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino. ¿Sale, niños? En eso consiste el virus del papiloma humano. Entonces, estas son algunas de las complicaciones o consecuencias que nos puede llevar cuando tenemos relaciones sexuales sin protección o a temprana edad: el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿cómo podríamos nosotros prevenir estas implicaciones o estas consecuencias? A continuación, te explicaré algunos métodos o algunas medidas de prevención que nos ayudan a evitar este contagio de las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no deseado. El primero de ellos es la abstinencia. ¿En qué consiste la abstinencia? En esperarte y no tener relaciones sexuales, o evitar a toda costa tener relaciones sexuales con alguna pareja. La segunda medida de prevención es informarte. Estar muy bien informado sobre las consecuencias negativas y positivas que implica tener relaciones sexuales a temprana edad. ¿Sale? Esto para que estés orientado al momento de dar ese paso tan importante. La tercera medida preventiva es hacerte responsable y verificar toda la responsabilidad que lleva al generar una vida nueva o al tener un embarazo no deseado. Y finalmente, niños, el uso de métodos anticonceptivos. Pero ustedes se cuestionarán qué son los métodos anticonceptivos. Estos son los métodos que nos van a ayudar a evitar o prevenir embarazos no deseados o el contagio de las enfermedades de transmisión sexual.
Existen muchísimos métodos anticonceptivos. A continuación te mencionaré algunos de estos y en qué consisten. El primero de ellos se llama condón o preservativo masculino y femenino. Este es una funda de látex o de plástico que se ajusta al pene o a la vagina. Y este método anticonceptivo va a evitar que los espermatozoides ingresen a la vagina, ¿sale? Y se dé la fecundación. Pero también este método anticonceptivo va a prevenir tanto a la mujer como al hombre del contagio de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sale? Y también de un embarazo no deseado. Entonces, el condón o preservativo masculino-femenino es el único método anticonceptivo que ayuda a las personas a evitar tanto los embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El siguiente método anticonceptivo se llama implante anticonceptivo. Este es un tubito de látex que se ingresa al brazo, niños, y este tiene una duración de 5 años y este evita que la mujer quede embarazada debido a que libera hormonas. Pero este implante anticonceptivo no va a prevenir al hombre ni a la mujer del contagio de enfermedades de transmisión sexual, solamente del embarazo no deseado. Siguiendo con estos métodos anticonceptivos, tenemos al dispositivo intrauterino. Este es un aparato de plástico o de cobre en forma de T que es ingresado al útero de la mujer. Esto para prevenir un embarazo no deseado, pero este no nos va a proteger ni al hombre ni a la mujer del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Solamente protege a la mujer de no embarazarse. Siguiendo con estos métodos anticonceptivos, tenemos a las pastillas anticonceptivas. Estas pastillas se ingieren diariamente por un mes y estas liberan hormonas para evitar que la mujer quede embarazada. Pero este método anticonceptivo no te va a ayudar o no nos va a ayudar para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, solamente para evitar un embarazo no deseado. Otro método anticonceptivo son las pastillas de emergencia. Recordemos que en la clase de ayer les mencionaba que estas pastillas sirven para cuando surge una emergencia al momento de la relación sexual, por ejemplo, que se rompe el preservativo o alguna violación que sufra la mujer. Estas pastillas se deben de tomar antes de que transcurran las 72 horas de haber realizado la relación sexual. Esta es solamente una pastillita que se ingiere en ese momento, ¿sale? ¿Por qué? Porque es de emergencia. Y siguiendo con otro método anticonceptivo, también tenemos el billing. ¿En qué consiste este método anticonceptivo? Evitar el tener relaciones sexuales en los días fértiles. Recuerden, niños, que un método anticonceptivo nos va a ayudar a prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual o evitar el embarazo no deseado. Pero el único método anticonceptivo que te va a ayudar a prevenir las dos cosas es el condón o preservativo masculino o femenino. Los demás que les expliqué solamente los van a ayudar a evitar el embarazo no deseado, ¿sale, niños? Recuerden que tener relaciones sexuales es un paso muy importante y que nadie tiene por qué obligarlos, nadie tiene por qué forzarlos a dar ese paso. Por eso, primero, hay que informarnos qué implicaciones pueden desarrollarse al momento de dar ese paso de tener relaciones sexuales en cualquiera de las etapas. Esto porque, niños, porque su vida debe de ser plena, los deben de respetar. Tener relaciones sexuales en cualquier etapa, niños, es un paso muy importante, pero primero hay que estar informados para prevenir estas consecuencias. Y recuerden que todo a su tiempo, como les mencionaba ayer, hay que no forzar los tiempos, ya que el cuerpo de ustedes aún se sigue desarrollando, ¿sale? Entonces, primero, infórmense bien antes de dar cualquier paso. Entonces, hasta ahí queda entendido lo que es el tema de las implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Excelente, vámonos a la actividad. Por favor, pongan mucha atención. Se van a ubicar en su guía aplicados, página 181. En el punto número 1, vas a encerrar el nombre de las infecciones de transmisión sexual y vas a subrayar las formas en las que se pueden transmitir. En el punto número 2, vas a leer las medidas de prevención y vas a relacionar el título que le corresponda a cada una de esas medidas de prevención. Puedes hacerlo con distintos colores. ¿Queda entendido entonces hasta ahí su primera actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2.
Muy bien, niños, iniciamos con su actividad número 2 en su materia de ciencias naturales con el tema proyecto. En esta sesión nosotros vamos a identificar cuáles son las partes que debemos realizar cuando queremos realizar algún proyecto. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿cómo se realiza un proyecto? ¿Cuáles son las etapas que se deben atravesar para que el proyecto se pueda presentar? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar con la explicación de la clase, así que pongan mucha atención. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un trabajo de investigación y ese trabajo de investigación se debe realizar en equipo. Entre todos realizan diferentes investigaciones para lograr un objetivo o una meta. El proyecto también es un conjunto de acciones que se planifican y estas acciones nos van a ayudar a lograr un objetivo o a cumplir una meta, pero estas acciones deben de ir planificadas para lograr un fin común entre todas las personas que participen para realizar este proyecto. El proyecto puede ser de distintos temas, por ejemplo, de salud, del medio ambiente, proyecto educativo, etc. Aquí el chiste es que las personas estén de acuerdo en lo que quieren investigar y las acciones que quieren aplicar. Pero un proyecto, niños, debe atravesar por diferentes etapas. En esta ocasión explicaremos las 3 etapas que debe atravesar un proyecto para que llegue a su presentación. La primera de ellas es la planeación, la segunda el desarrollo y la tercera la comunicación. ¿En qué consisten cada una de estas etapas? Hay que poner atención, por favor. En la etapa de planeación, como la misma palabra se lo dice, aquí se planifican las actividades que van a realizar las personas para investigar este tema. Por ejemplo, la primera acción que se debe realizar en la etapa de planificación es elegir el tema que se quiere investigar. La segunda acción que se debe realizar es realizar las preguntas para poder investigar sobre ese tema. Estas preguntas que van a realizar todos los del equipo les van a servir para que vayan depurando la información que les va a servir y la información que no les va a servir para su proyecto final. La tercera acción que se debe de realizar en esta etapa de planificación es elegir la pregunta central. ¿Qué significa pregunta central? La más importante o lo que tú quieres investigar. Y también la cuarta acción que se debe realizar es elegir un objetivo. ¿Esto qué significa? El objetivo es lo que se quiere investigar y lo que se quiere lograr. Entonces, la cuarta acción que se debe realizar en un proyecto en la etapa de planificación es centrarte en tu objetivo, que es lo que yo quiero investigar o lo que yo quiero lograr. La siguiente acción que se debe realizar, y es muy importante, es seleccionar las fuentes de información. Recuerden que las fuentes de información es de donde yo voy a obtener la información, ya sea de libros, internet, revistas, entrevistas, etc. Entonces, en esa etapa se va a plantear en qué fuentes de información me voy a basar yo para investigar sobre este tema. Otra acción que se requiere en la etapa de planificación es organizar las actividades que van a realizar cada una de las personas. Por ejemplo, asignarle qué va a investigar o qué pregunta va a investigar o en qué fuentes de información va a investigar cada persona que integran este equipo. Y finalmente, la última acción que se realiza en la etapa de planificación es elegir el producto en el cual se va a presentar el proyecto, ya sea una exposición, un cartel, el periódico mural, un tríptico, etc. Esas son algunas de las acciones que se deben llevar a cabo en la etapa de planificación. Recuerden que la etapa de planificación es donde planeas, como la misma palabra te lo dice, distintas acciones para poder llegar a un objetivo y para poder investigar sobre el tema que yo elegí. Posteriormente, después de la planificación, sigue la etapa de desarrollo. ¿En qué consiste la etapa de desarrollo? Esta consiste en llevar a cabo las actividades para realizar el proyecto. Aquí se realizan algunas acciones. La primera de ellas es recopilar la información más importante, la información más relevante. Y esto se va a hacer identificando cuáles son las fuentes de información más confiables, ¿sale? Entonces, esa es la primera acción que se realiza en la etapa de desarrollo. La segunda acción que debes realizar en esta etapa
Distribuir otras actividades que se generen durante la realización del proyecto, así como también elaborar distintas notas importantes sobre el proyecto para que no se te olvide esa información y depurar la información. ¿Qué significa depurar la información? El elegir la información que aparecerá en el proyecto por ser la más indispensable y la más importante. Y las últimas dos acciones que se realizan en esta etapa de desarrollo es elaborar el material en el que tú vas a presentar tu proyecto e integrar toda la información que recabaste. Recuerda que hay distintas formas de presentar tu proyecto, ya sea mediante el periódico mural, tríptico, exposición, cartel, etc. Pero el chiste está en que relaciones toda la información importante de tu proyecto y la presentes para que las personas puedan comprenderla de manera adecuada. Recuerda que tu proyecto puede ser de cualquier tema que a ti te interese. Y finalmente, niños, tenemos la tercera etapa de un proyecto, la cual se refiere a la comunicación. ¿En qué consiste la etapa de la comunicación? Aquí se decide el lugar, la hora y la fecha en la que se va a presentar el proyecto. También se va a elegir de manera definitiva la forma en que vas a presentar el proyecto, ya sea que decidas que lo vas a presentar mediante tríptico, exposición, mesa redonda, cartel, periódico mural, etc. Pero ya es definitivo. En esta etapa de la comunicación, todo el equipo en conjunto evalúan si se cumplió o no con el objetivo planteado en la etapa de planificación. Ahí realizan todas las evaluaciones pertinentes para saber si lograron la meta o no. Esas son las tres etapas, niños, que se deben de realizar en algún proyecto, ¿sale? Cada una de estas etapas los va a ayudar a ustedes a finalizar algún proyecto de cualquier tema que ustedes quieran investigar, ¿sale? Entonces, ¿qué he entendido hasta ahí? ¿Cuáles son las etapas que se deben realizar cuando se quiere hacer un proyecto? Excelente, entonces vámonos a la actividad. Se ubicarán en su guía aplicados, página 182. Lo primero que vas a realizar es colorear el recuadro que tenga el tema que a ti te gustaría investigar. Cuando ya colores el cuadro, vas a escribir abajo de cada cuadrito las formas en las que se pueden presentar estos proyectos, ya sea cartel, tríptico, exposición, mesa redonda, debate, etc. En los tres cuadritos tienes que escribir la forma en que estos se pueden presentar. Posteriormente te ubicarás en el punto número 2. En ese vas a llenar una tabla en la cual vas a escribir actividades que requieras para realizar el proyecto que elegiste en el punto número 1, el tiempo que se van a llevar estas actividades y el material que tú vas a necesitar. Posteriormente te ubicarás en el punto número 3. Ahí vas a escribir cómo darías a conocer tu proyecto, ¿sale? Recuerda que hay distintas maneras de darlo a conocer. Esta sería tu segunda actividad, ¿queda clara entonces? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada, pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos con su última actividad del día de hoy en su materia de ciencias naturales con el tema repaso del bloque 1. En esta ocasión vamos a repasar algunos temas que trabajamos en este bloque, ¿sale? Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con la explicación o recordatorio de estos temas, quisiera preguntarte, ¿cuál es el sistema o aparato que nos permite movernos, respirar? ¿Cómo podemos prevenir accidentes en nuestros aparatos y sistemas de nuestro cuerpo? ¿Qué es la reproducción? ¿Cuál es su proceso? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Primero, comenzaré explicando qué es el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso es el sistema más complejo de todos. ¿Y esto por qué? Porque es el encargado de controlar a todos los demás sistemas, de conectarlos entre sí y relacionarlos. Y este va a permitir interpretar la información que obtenemos nosotros de nuestros 5 sentidos. ¿Esto para qué? Para que identifiquemos lo que ocurre a nuestro alrededor, así como también evitemos situaciones peligrosas. Recuerden que el sistema nervioso es el que coordina todos los movimientos de nuestro cuerpo. Recuerden que tenemos dos tipos de movimientos, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Los movimientos voluntarios consisten en movimientos que nosotros podemos controlar de manera consciente. Por ejemplo,
cuando escribimos, cuando caminamos, cuando queremos tomar alguna cosa, es un movimiento voluntario porque nosotros le estamos dando la orden a nuestro cuerpo de hacer ese movimiento, ¿sale? Pero también existen movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios son los que no podemos controlar, por ejemplo, la respiración, la digestión, el palpitar de nuestro corazón, así como también el acto reflejo. Recuerden que el acto reflejo es cuando nosotros realizamos diferentes acciones para evitar que nuestro cuerpo sufra daños. Por ejemplo, si tú agarras una olla caliente y sientes lo caliente, luego tú sacas la mano, ¿verdad? Eso es el acto reflejo. O incluso cuando te picas con algo punzocortante, sacas tu dedo. ¿Por qué? Porque quieres prevenir del peligro. Eso es el acto reflejo, ¿sale? Entonces, el sistema nervioso nos va a permitir coordinar estos dos movimientos, los voluntarios y los involuntarios. Recuerden que unos los podemos controlar y otros no los podemos controlar porque se dan de manera inconsciente. Pero también, niños, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo y prevenir accidentes en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que manda la orden hacia todos los demás sistemas para que se coordinen y funcionen de manera adecuada. Este sistema nervioso, recordemos que está integrado por el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, bulbo raquídeo, etc. Y recordemos que el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios, pero todas estas partes del sistema nervioso nos ayudan a coordinar todos los demás sistemas y a que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, ¿sale? Pero como les mencionaba, hay algunas acciones que debemos llevar a cabo para que nuestro sistema nervioso no sufra distintos accidentes. Por ejemplo, evitar golpes en la cabeza, evitar emociones negativas, evitar el consumo del alcohol y tabaco, dormir 8 horas al día, alimentarte sanamente, realizar deporte, etc. Estas acciones te permitirán a ti cuidar el sistema nervioso y que tu cuerpo se encuentre en buenas condiciones, ¿sale? Hasta ahí queda recordado entonces qué es el sistema nervioso y todas sus funciones. Excelente. Ahora pasaré a recordar qué es la reproducción y cómo se lleva a cabo. Recordemos que la reproducción es un proceso natural, el cual nos permite la creación de vidas nuevas. Esta reproducción se puede llevar a cabo desde la etapa de la pubertad o de la adolescencia. Recordemos que en la etapa de la pubertad o adolescencia, nuestro cuerpo atraviesa distintos cambios físicos, pero también podemos atravesar cambios emocionales. Los cambios físicos, recordemos que son los del cuerpo, y los emocionales son de nuestra forma de ser o nuestro carácter. Algunos de los cambios físicos que podemos experimentar en la pubertad o adolescencia son los siguientes: crecimiento de la barba y del bigote, aparición del vello púbico y axilar, aparición de la menstruación, aparición de la eyaculación, ensanchamiento de caderas, aparición de músculos, aparición de acné, crecimiento de los senos, crecimiento del pene, etc. Pero también podemos atravesar distintos cambios emocionales, por ejemplo, cambio en nuestros gustos, en nuestro carácter y nuestra forma de ser. Pero recordemos, niños, que aunque la reproducción es un proceso natural, debemos de tomarnos el tiempo necesario para poder desarrollar esta etapa, ya que se requiere de mucha responsabilidad. ¿Por qué se los digo? Porque la reproducción es crear una vida nueva, traer al mundo a un bebé. Pero ¿cómo se realiza esa etapa de la reproducción? Recordemos que tanto los hombres como las mujeres tenemos distintos aparatos reproductores sexuales. En la mujer, el aparato reproductor femenino tiene las trompas de falopio, los ovarios, el útero y la vagina. Y el hombre tiene el pene y los testículos. Recordemos que los ovarios en la mujer son los que almacenan los óvulos, que es la célula sexual femenina y con la que la mujer puede embarazarse. Y en el hombre, los testículos son los que almacenan los espermatozoides y es la célula sexual masculina con la que la mujer se puede embarazar, ¿sale? A continuación te explico las 3 etapas por las que debe de atravesar una mujer para que pueda procrear una vida nueva y llegar a la reproducción. Recuerden que la primera es la fecundación. La fecundación es cuando se une el espermatozoide y el óvulo. Recuerden que el espermatozoide es la célula sexual masculina y esta va a entrar por la vagina, va a atravesar por el útero y va a llegar a las trompas de falopio y ahí es donde se va a unir
con el óvulo, ¿sale? Recuerden que el óvulo va a salir del ovario. Cuando se da la unión del óvulo y del espermatozoide es cuando se da la fecundación en las trompas de falopio. Y posteriormente, ese cigoto se dirige hacia el útero y es cuando comienza la etapa de gestación porque se empieza a desarrollar una vida nueva. Posterior a esa etapa, recordemos que viene la segunda, que es la etapa del embarazo, y esta dura alrededor de 9 meses. Aquí es donde el cigoto se comienza a desarrollar y alrededor de los 2 meses pasa a llamarse feto, ya que este comienza a desarrollar sus características, ya sea sus extremidades, sus órganos, etc. Recordemos que la etapa del embarazo dura alrededor de 9 meses y aquí es cuando la mujer atraviesa distintos cambios, tanto en su cuerpo como en su vientre, ya que comienza a crecer conforme el bebé se va desarrollando en los meses. Y finalmente sigue la etapa de parto, que es cuando el bebé sale al mundo exterior por medio de la vagina de la mujer. Recordemos que cuando se da el parto es finalizando los 9 meses y aquí es cuando ya se crea una vida nueva. Así se da el proceso de la reproducción. Pero recuerden, niños, que este proceso es de mucha importancia y mucha responsabilidad porque el procrear una vida nueva requiere de tiempo, de gastos y de mucha responsabilidad porque el niño debe estar alimentado, bien cuidado, vestido, etc. Entonces, hay que ser conscientes con esa etapa de la reproducción, ¿sale? Entonces, hasta ahí quedan recordados algunos temas que trabajamos en el bloque número 1. Excelente, niños. Vamos a explicar la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su página de su libro de Ciencias Naturales, página 48 y 49. En el punto número 1 van a relacionar con distintos colores cada acción con su tipo de movimiento, ¿sale? Recuerden, como les expliqué, la definición del movimiento voluntario e involuntario. En el punto número 2 vas a escribir algunos ejemplos de cambios físicos y emocionales que podemos atravesar en la etapa de la pubertad o de la adolescencia. En el punto número 3 vas a responder lo siguiente. Existen consecuencias por no usar condón al tener relaciones sexuales, entre ellas el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Qué enfermedades de este tipo pueden presentarse por este hecho? Ahí van a subrayar ejemplos de infecciones de transmisión sexual, puede ser 1, 2, 3, etc. Después se ubicarán en el punto número 4 y contestarán lo siguiente. De acuerdo con lo que has aprendido e investigado, ¿cuáles de los siguientes son métodos anticonceptivos? Van a subrayar algunas respuestas correctas o una respuesta correcta. Posteriormente se ubicarán en la página 49. Van a responder la autoevaluación, van a leer cada una de las oraciones y van a colocar una palomita en el aprendizaje que tú creas que te encuentres, ¿sale? Y vas a contestar la pregunta que te proporcionan, la cual dice: ¿en qué situaciones puedes aplicar lo aprendido en este bloque? Ahí tienes que escribir en qué situaciones de tu vida puedes aplicar la información que trabajamos en el bloque número 1. Y finalmente en la parte de abajo escribirás en qué te propones mejorar, pero referente a la materia de ciencias naturales. ¿Queda entendida hasta ahí tu última actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, mis niños han llegado al final de su clase. Muchas felicidades por haber terminado este trimestre. Recuerden que el lunes iniciamos el segundo trimestre, ¿sale? Así que síganse esforzando. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los quiere mucho y espero verlos en la clase del día lunes. Espero tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Bye.